Bienvenidos al curso de Comunicación Intercultural y Protocolo. En este primer video vamos a hacer un recorrido rápido por algunos conceptos claves que vamos a utilizar mucho a lo largo del cuatrimestre y que es importante que ustedes comprendan, entiendan y profundicen. ¿Qué es cultura? Según lo que dice ahí, entendemos por cultura el conjunto de valores, normas y objetos característicos a un grupo humano, diseñados en relación a un entorno natural y social. También se define como conductas y productos sociales compartidos por todos los miembros de todas las sociedades, pasadas y presentes. Cuando analizamos esta definición, lo que podemos ver es que en realidad una cultura comprende muchísimas cosas. Comprende no solo productos materiales, objetos característicos, como dice ahí la definición, sino también un aspecto de sentir, valores, normas, conductas, formas de ser, formas de ver la vida. Dice ahí, y que son compartidos por todos los miembros de una cultura o de una sociedad, tanto pasada como presente, ya que las culturas tienen la característica de que son transmitidas de generación en generación. Si tratamos de definir a la cultura a partir de cómo nos ayuda a comprendernos entre seres humanos, la cultura es entendida como una red o entramado de sentidos que le dan el significado a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana, para poder interactuar socialmente, y como un producto del comportamiento humano y de la vida social situados en un ambiente histórico, geográfico, climático y productivo. No dejemos de lado el factor humano. O sea, la cultura no es solamente algo que está ahí, algo que podemos tocar en realidad, es algo muy intangible. Muchas veces lo que podemos tocar son los objetos culturales o los productos culturales, pero no dejemos de lado a las personas somos las que vivimos, las que respiramos, las que internalizamos la cultura y la proyectamos a partir de nuestras relaciones con otras personas. ¿Qué es identidad cultural? Es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura o de un individuo en la medida en que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. Sentimos pertenecer a un grupo y un grupo se define a sí mismo como tal al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Entonces podríamos decir que esa identidad cultural es lo que identifica una cultura, que nos hace a nosotros partícipes de esa cultura y que nos diferencia de otras culturas. ¿Cómo diferenciamos de entre estas culturas? Dice ahí, tomemos por ejemplo 4 criterios: la lengua, la religión, el género y la edad. Podríamos decir, bueno, en Estados Unidos hablan inglés y nosotros hablamos español. En Estados Unidos son más evangélicos, episcopalianos, adventistas. En Costa Rica somos más católicos. En realidad no es así. En realidad en Costa Rica también existen evangélicos y también existe gente que habla inglés. Igual en Estados Unidos existen también cristianos y también existe una gran población que habla español. Entonces a veces es bastante difícil poder diferenciar entre una cultura y otra, máxime actualmente, con este pluralismo cultural, como dice ahí, si nosotros verdaderamente estamos abiertos a un mundo muy globalizado y las culturas se han mimetizado entre sí. El concepto de interculturalidad, dice la interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la integración y la convivencia de las personas. Vean qué interesante. O sea, esto es cuando dos culturas muy específicas, muy particulares, entran en contacto una con otra, pero en términos generales, o sea, en un entorno horizontal y de ayuda. O sea, aquí no se trata de que una cultura es mejor que otra, ni una cultura es más dominante que otra. La interculturalidad más bien lo que viene es a favorecer ese ambiente de igualdad, de convivencia y de integración de las personas.
¿Qué es la comunicación intercultural? Bueno, entonces ahí hablamos precisamente de cómo nos comunicamos entre las culturas. Generalmente es bastante difícil porque la primera barrera que vamos a encontrar es el lenguaje. Entonces es una competencia lingüística, ¿verdad?, que necesitamos a veces superar, porque si yo hablo inglés, si la otra persona habla chino mandarín y no hablamos, no compartimos el idioma, va a ser sumamente difícil que esa comunicación se dé. Ahora, no es suficiente, como dice ahí, conocer un idioma. Hay que saber también, por ejemplo, significado de la comunicación gestual del interlocutor, formas de comunicarse con los gestos, con las manos, con la cara, con el cuerpo. Pero no hay que conocer solo otras culturas, sino que la comunicación intercultural implica también una toma de conciencia de la propia cultura. Entonces, no solamente pensar que vamos a entrar en contacto con esta cultura y tengo que aprender de ella, sino que la otra cultura también va a entrar en contacto conmigo y tiene que aprender de mí. Y tiene que aprender de mis mañas, de mis manías, de mis formas de ser, de mis expresiones específicas, de mis gestos. Entonces, tengo que tener esa conciencia también. Y existen filtros culturales que es importante tener en cuenta porque a veces es bastante difícil entender esto de la interculturalidad porque generalmente tenemos filtros. El filtro cultural es la referencia cultural influido por experiencias previas y expectativas sobre el otro. Las dos partes en el proceso de comunicación tienen este filtro y tienen importancia tanto en la codificación como en la decodificación. O sea, generalmente ya nosotros llegamos con una idea preconcebida cuando tenemos que tratar con un musulmán o con una persona china o con una persona anglosajona. Ya tenemos ahí todo un cúmulo de experiencias previas, de conocimiento, y aunque tal vez nunca hemos hablado con alguien de esa cultura, ya tenemos algo sobre lo que trabajar. Y hay que tener cuidado porque hay que analizar ese filtro, cómo está. Y igual la otra persona tiene una concepción de mi cultura antes de entrar en contacto conmigo. La percepción es otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, es la comprensión del entorno basándose en los sentidos, es un proceso activo e interpretativo y continuo. Todos tenemos una percepción y no necesariamente a veces es la percepción más adecuada y funcionamos con base en esa percepción. Último, tenemos el contexto. Ahí vienen algunos aspectos importantes que tienen que ver con todos esos aspectos, estímulos no verbales de una situación de comunicación que las personas involucradas podrán percibir. Entonces yo me estoy comunicando con la otra persona y aparte de todo esto que tengo que tener en cuenta, existen una serie de factores que ahí están enumerados que gravitan alrededor y que van a condicionar si yo me comunico bien o me comunico mal.